¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Les ha pasado a ustedes eso? Yo pensaba que yo me atrevería a decir que la mayoría de nosotros nos gustaría que Dios siempre nos dijera qué hacer. ¿Cierto? Que nos dijera todo, que nos dijera todo. Por una razón ya les voy a decir por qué. Que nos dijera qué negocio hacer y qué negocio no hacer. A dónde ir y dónde no ir. ¿Cierto? Con quién relacionarnos y de quién alejarnos. Seguramente nos gustaría mucho eso. ¿Qué hablar y cuándo quedarnos callados? ¿Les ha pasado que por qué yo abrí la boca? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuándo que el Señor me diga, no, en este momento, quédese callado, no diga nada? ¿Qué comer y qué no comer? ¿No les gustaría que el Señor dijera, porque eso está cargado de calorías y le va a hacer mucho daño? ¿Qué vestir y qué no vestir, no? Con eso saber elegante, con eso no. Ahora, usted, yo sé que a muchos nos gustaría eso, porque finalmente, si así fuera, la responsabilidad, ¿de quién sería? Del que, Señor, ese es problema suyo. Si me fue mal lo que sea, con lo que usted me dijo que hiciera, pues eso es problema suyo, Señor, ¿no? Si supiéramos qué hacer en cada circunstancia de la vida, seguramente no nos equivocaríamos y no la embarraríamos como solemos hacerlo. Lo que hacemos, lo que decimos, a dónde vamos, con quién nos relacionamos. Nos equivocamos tanto porque a veces hacemos cosas que después nos arrepentimos de hacer eso que no queríamos, ¿no? Y una cosa importante, si supiéramos hacer siempre lo que tenemos que hacer, tendríamos la seguridad de que agradamos a Dios en todo. Señor, si tú quieres que yo te agrade en todo, dime siempre qué tengo que hacer. Con quién hablar, a quién no hablar, a quién llamar, a quién no llamar. Pero también estoy seguro que hay otros que prefieren, antes que pedirle a Dios que les muestre qué hacer, es, Señor, yo quiero informarte lo que voy a hacer. Quiero contarte lo que voy a hacer y te lo cuento para que cuando no salga bien, me ayude, Señor. ¿No les ha pasado que hay mucha gente así? Señor, me voy a meter en esta relación, en este negocio, voy a ir a este lugar. Tú sabes, Señor, ¿no? Pero como Chuchito está cuidando, me dicen ahí, ¿no? Entonces yo te pido, Señor, que tú, como me cuidas, uno es humano y se equivoca, pero yo voy a hacer esto y te cuento, Señor. Te informo lo que voy a hacer para que me ayudes, ¿no? Y claro, le cuentan al Señor, es para que cuando las cosas no salgan como esperaban, el Señor les ayude porque se salió de control eso que hicimos y la embarramos. Pero hay otros que creo que muchos de nosotros, yo creo que sí, quizás me atrevo a generalizar, crecimos con la idea de que la relación con Dios se limitaba a hacer lo que Dios dice que hagamos. ¿Usted quiere agradar a Dios? Cumpla los mandamientos, sea buena gente, sea fiel, no sea mentiroso, no robe a nadie, no levante falso testimonio y usted está bien. Y hemos pensado, y nosotros crecimos así con esa cosmovisión. La relación con Dios se limita ¿a qué? A simplemente ser buena gente, cumpla con los mandamientos, obedezca los mandamientos y listo, eso nos basta. Bueno, eso fue lo que pensaron los fariseos en el tiempo de Jesús. Ellos pensaban que era así. Claro, ellos le agregaron otras cosas, pero pensaban que era así y fueron más allá. O aún un personaje que hemos visto en estos días, el joven rico, ¿recuerdan? Señor, he hecho todo. Todo, Señor, todo lo que si tú me dices que para heredar la vida eterna tengo que hacer esto, estoy sobrado, he hecho todo, Señor. Mejor dicho, se me fue la mano a mí en hacer cosas. Hoy quiero que estudiemos aquello que Dios espera de nosotros para saber lo que tenemos que hacer en aquellas circunstancias difíciles donde por alguna razón no sabemos qué hacer. Y un texto muy conocido que ustedes lo han estudiado, lo han escuchado exponer muchas veces seguramente, pero esto que quiero compartir con ustedes esta mañana me llamó mucho la atención. El primero libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 18. Un personaje conocidísimo, Elías, un gigante de la fe. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 18. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Como les digo, es un texto muy conocido que lo hemos usado para hablar de cómo los hombres de Dios, como Elías, sufren con las emociones, que luchan como todos nosotros. ¿Usted ha querido morirse alguna vez? Tranquilo, un gigante de la fe como Elías un día quiso morirse. ¿Sí? O sea, usted no es pecador tampoco por eso, o no es menos pecador que Elías. Pero es lo que dice el texto. Cuando Acab
llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Ahora les cuento un poquitico lo que hizo Elías, aunque ustedes ya seguramente algunos conocen, ¿no? Él desafió al rey Acab, que estaba casado con una persona que se llamaba Jezabel, una mujer que en la Biblia es sinónimo de maldad. Hasta en el Apocalipsis la nombran. Yo no sé si alguien le pusieron aquí Jezabel, Adriana Jezabel, o no sé. No, espero que no. Porque es un sinónimo de maldad. Yo creo que es una mujer que nadie hubiera querido tener de suegra. Bueno, Acab la tenía de mujer, pero no sé cómo le iba al pobre Acab, pero bueno. Entonces Acab le dice a su mujer, Jezabel, todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Recuerden, Elías es el profeta, alguien que merece respeto. Pero Jezabel le dice, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos, le dice. Tú mataste a los profetas de Baal, a ese Dios que ellos adoraban, pues mañana tú sigues con la misma suerte que esos profetas de Baal. Elías entonces se llenó de pánico, tuvo miedo y huyó para salvar su vida y se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Dijo, Señor, me van a matar, pero quiero morirme. Muy raro eso, ¿no? Pero quiero morirme. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces, noten ustedes, el ángel le dice, coma y no coma. Uno diría, Señor, dime qué no comer, ¿no? Porque a veces se me va la mano y yo como esto que no debía comer. Y aquí el ángel le dice, coma esto y no coma más, o que le dijera, no duerma más, levántese allá, o acuéstese a dormir. Estaba leyendo esta mañana en el New York Times que hay una predicadora que es la predicadora del sueño, y se lo va a mandar para que lo quiera. Muy interesante. Y ella predica sobre eso, porque a partir de su experiencia empezó a predicar acerca del descanso y todas estas cosas, ¿no? Pero aquí entonces el ángel le dice, levántate y come. Versículo 8 dice, entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerzas suficientes para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. O sea, duerme el hombre. Y aquí adelante viene lo interesante que quiero que veamos. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Dice, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo noten esto, un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, de nuevo, ¿qué haces aquí, Elías? Volvió a responder, he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto tu pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo,
regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey en Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mehola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a cualquiera que escape de Jehú, Eliseo lo matará. Sin embargo, le dice el Señor, preservaré a otros 7,000 de Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Una traducción mejor dice, y yo he guardado a 7,000, le dice el Señor a Elías. Seguramente algunos de ustedes recordarán, hace algún tiempo, el año pasado, hablamos de un texto, y algunos dirían, van a repetir el mismo tema. El año pasado, como en abril, hablamos acerca de qué hacer cuando no hay nada que hacer. Y hablamos de Jeremías 29, cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia y ya no había nada que hacer. Y le dice, Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor le dice a través de Jeremías, dígales que se casen, que sigan casando, que hagan negocios, que oren por la ciudad a la cual los hice transportar para que tengan paz. ¿Recuerdan ustedes el texto? Y el Señor les enviará su buena palabra. ¿Qué hacer cuando no hay nada que hacer? No había nada que hacer. Estaban derrotados, eran esclavos, 70 años iban a durar en esclavitud, ahí no había nada que hacer. O sea, Señor, dinos, ¿qué hacer cuando no hay nada que hacer? Ese era el texto. Eso es diferente. Hoy es diferente. Aquí encontramos a Elías. Si ustedes leen, y claro, no alcanzamos a leer todo el contexto de la vida de Elías, Elías es un hombre, y escúcheme esto, Elías es un hombre acostumbrado a hacer lo que Dios le ha dicho. Siempre él hizo lo que Dios le dijo, siempre. Un hombre obediente que siempre hizo, él sabía qué era lo que tenía que hacer porque agradaba a Dios y hacía lo que Dios le decía que hiciera. Un hombre obediente a la voz de Dios. Esta mañana cuando reflexionaba en el pasaje, alistando me decía, si es un hombre que fue obediente a Dios e hizo todo lo que Dios le dijo, era un hombre que tenía la capacidad para discernir la voz de Dios. Para saber que era Dios el que le decía, ¿no? No como nosotros que decimos hoy, Dios me dijo que hiciera eso y aquello, y a veces como que es más emocional que otra cosa, pero no, él era un hombre, noten la palabra, estaba acostumbrado, para él era familiar a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Sin embargo, como suele suceder, como a Elías también, hombres de Dios, les pasa como a nosotros. Hay momentos, hay circunstancias, hay situaciones frente a las que no sabemos qué hacer. Y eso es lo que está viviendo Elías aquí. Él sabe qué hacer, pero aquí no sabe qué hacer. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Que algunos dirán, pastor, ese es mi caso. Yo siempre sé lo que yo tengo clarito. Yo siempre sé lo que tengo que hacer en los negocios, en las relaciones, en la comida. Yo tengo clarito. Yo no me equivoco. Yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, decimos por ahí, ¿no? Yo sé lo que tengo que hacer, pero igual yo sé, ahí somos humanos y hay momentos donde de pronto no sabemos qué hacer. Pues si usted es uno de esos, este es el caso suyo. Elías, un hombre, recuerde, siempre sabía qué era lo que tenía que hacer. Pero en este momento, Elías no sabe qué tiene que hacer. Y cuando se le surge esa amenaza, sale corriendo. Cuando uno lee lo que Elías hizo antes, uno dice, pero este hombre, ¿por qué salió corriendo? Quiero que veamos dos cosas en este pasaje que son muy interesantes. El primero es el riesgo de hacer todo lo que Dios dice. Mira, ¿eso es un riesgo? Sí. Hacer todo lo que Dios dice nos trae riesgos, grandes riesgos. Todos sabemos que hacer todo lo que Dios dice que hagamos nos trae confrontaciones y riesgos, sobre todo en un mundo que es contrario a lo que Dios dice. Nosotros que hacemos o que tratamos de hacer o que decidimos hacer lo que Dios dice, somos raros. Escuché este día el caso de una niña que le parece que la ven rara porque ella hace todo lo diferente a lo que los demás hacen. Y me acordaba también esta mañana de Jorgito Bueno, que partió este año en la presencia del Señor. Él decía, fue a vivir a una ciudad de la costa y dice que los amigos o compañeros de trabajo le decían a la esposa que si su marido era raro, porque no tenía otra mujer, decía Jorgito. Decía, es raro su marido, hasta quién sabe qué será le decían a Jorgito.
que porque él no tenía otra mujer, decía Jorge. En un mundo que es contrario a lo que Dios dice, quienes hemos decidido hacer lo que Dios dice, somos raros. Somos raros porque somos fieles, porque somos obedientes, porque somos honestos, porque somos castos, porque somos santos, porque somos ordenados, porque nos aguantamos la luz roja. Somos raros. ¿A usted no le ha pasado que usted para y no hay y la gente dice, pero usted sí es bueno? Somos raros. Obedientes a Dios, nos ven raros. Ese es un riesgo, ¿no? Hacer todo lo que Dios dice nos lleva a ese riesgo, a que nos vean extraños. Ahora, eso es un buen riesgo, ¿no? Ojalá que claro, eso puede traer consecuencias que de pronto podríamos decir negativas, pero ya veremos ahora. Ese fue el caso de muchos héroes de la fe. Uno de ellos es precisamente Elías. Muchos héroes de la fe pagaron hasta con su propia vida su obediencia a Dios. Porque hicieron todo lo que Dios les dijo que hicieran. Obedecieron la palabra de Dios y pagaron con su vida por ser fieles a lo que Dios les decía. Eso es un precio, un riesgo, un precio muy alto que hay que pagar, ¿no? El mundo no soporta a los que hacen todo lo que Dios dice. Recuerde esto. El mundo no soporta a los que hacemos lo que Dios realmente dice. No lo aguanta. Los quieren eliminar. Usted lea en Hebreos 11 y se van a dar cuenta de eso. Habla de cuántos más, dice allí el escritor de Hebreos, murieron porque fueron fieles al Señor. Y aquí Elías es perseguido. Recuerden, es un hombre acostumbrado a hacer todo lo que Dios dice. Y por hacer todo lo que Dios dice, confrontó a Acab, confrontó a Jezabel, que nomás con decirle fea, ya usted estaba sin cabeza. Y él la confrontó y viene la amenaza. Él es perseguido. Confronta a Acab, el rey de Israel, por su desobediencia a Dios. Y después de enfrentarlo a él y eliminar a los profetas, si ustedes leen el capítulo 18, van a ver cómo él confió en Dios y llovió fuego sobre el holocausto que él hizo, y el de los profetas de Baal quedó seco, ahí no pasó nada, quedó todo mojado, perdón. Y entonces, después de que él comprueba que Dios está con él, los elimina a todos. Pero después de eso, Elías es amenazado de muerte por hacer todo lo que Dios le dijo y tiene que huir porque lo van a matar. Hacer todo lo que Dios dice tiene sus riesgos, tiene su precio y tiene sus costos. Como ya dijimos, otro riesgo de hacer todo lo que Dios dice, obedecer a todo lo que Dios manda, ser fieles cumplidores de sus mandatos, nos puede llevar a lo que le hicieron, a lo que de pronto hicieron los fariseos. Podemos caer en eso. Los fariseos hacían todo lo que eran rigurosos cumplidores y, como les digo, le añadieron más. El riesgo aquí, y quiero que lo noten, que es muy importante, el riesgo de acostumbrarnos a hacer todo lo que Dios dice es que el riesgo se nos vuelve una costumbre. Y nos acostumbramos a hacer lo que Dios dice. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene eso de malo? Lo malo es que llegamos a limitarnos a hacer cosas para Dios y nos olvidamos de Dios. Ese es el riesgo. Quizás, yo no digo que Elías fue como los fariseos, por favor, afirmar eso sería quizás injusto. Sin embargo, un hombre como Elías, que por su obediencia vio el poder de Dios al resucitar al hijo de la viuda. Ustedes lean atrás. El Señor le dice, vayan de esta viuda, ella le va a dar comida, y el hijo de la viuda se muere. El Señor le dice, bueno, haga esto, el hijo resucita. Y después de eso, entonces, él viene y confronta al rey Acab y a los profetas de Baal, y hace llover fuego del cielo. Por su obediencia, él vio el poder de Dios. ¿Cuántos quisiéramos eso, no? Ver el poder de Dios de esa manera. Y después le dice acá, pues el Señor mismo va a hacer llover, y él ve que llueve y ve el poder de Dios. Es un hombre que llegó a acostumbrarse, noten esto, a hacer cosas para Dios. Y uno dirá, pero bueno, ¿y qué tiene eso de malo? Recuerden al joven rico. He hecho todo, nada me ha faltado, Señor. El riesgo es que pronto pensemos que no me falta nada, pero cuando Jesús le dice, te falta algo, muchacho. Ese es el riesgo. Y les decía al comienzo, creo que la mayoría crecimos con esa cosmovisión. ¿Cuál es su relación con Dios? Pórtese bien, vaya a misa, no robe a nadie, usted sea correcto y usted sencillamente
usted está a salvo, porque usted cumplió con Dios, hizo todo lo que Dios manda. Y Dios, no, yo simplemente me limito a hacer lo que Dios dice. Hacer todo lo que Dios dice llevó a Elías a experimentar el poder de Dios. Pero como les decía ahora, hay momentos, y yo creo que, yo pensaba, esto fue preparado por Dios. Esto fue preparado por Dios para la vida de Elías, para que Elías descubriera que la vida con él no era solamente hacer cosas que Dios dice. Porque caemos en eso, hacer cosas para Dios. Llega el momento, una circunstancia que lo lleva a no saber. Es que eso fue lo que más me impactó. Es un hombre que siempre sabe hacer lo que Dios dice. Y aquí, ¿qué haces aquí, Elías? Quiero morirme, Señor. ¿Cómo que un hombre que sabe hacer todo lo que Dios dice ahora quiere morirse? Algo pasó ahí. Algo le faltó, algo pasó con él, ¿no? Ante la amenaza de muerte que le envía esta mujer, Jezabel, el hombre que siempre supo hacer lo que Dios le dijo, ahora no sabe qué hacer. Lo único que quiere es morirse. Y al parecer, hacer cosas para Dios, hace cosas que ni Dios le dijo que hiciera, ¿no? Dios no le dijo, huya, quiera morirse, nada de eso. Por eso el Señor le cuestiona y le dice 2 veces, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás aquí? Elías huye al desierto, como haría muchos de nosotros cuando no sabemos qué hacer, nos escondemos, nos encerramos, entra en pánico, desea morirse, su autoestima se viene al piso y dice, yo no soy mejor que mis padres, yo soy de lo peorcito que hay, no sabe qué hacer en esa circunstancia. Demuestra que algo le faltaba a Elías, a pesar de ser fiel, cumplidor de las órdenes de Dios, obediente a Dios, no fue suficiente para Elías. Imaginemos, como les decía ahora, que Dios nos dice a nosotros qué hacer todos los días. Que usted no delante y ya sabe, el Señor le dice, vaya por esta acera, no, por esa no, listo, por esta voy, Señor, ¿cierto? Vaya a tal velocidad, listo, Señor, yo soy obediente. Coma esto, no, allá a ese sitio no vaya, con esa persona no se junte, con esa sí júntese, póngase esto no se lo ponga. Ahora yo les digo, eso sería una vida muy rutinaria, ¿no? Terrible, horrible sería eso. Y como les digo, llegaría el momento en que nosotros finalmente no tomamos decisiones. Señor, yo hago lo que tú digas. Y otra vez, y si algo pasa, algo se sale de control, ¿la culpa de quién es? Es tuya, Señor. El problema sería que como con Elías, que en las circunstancias difíciles que todos enfrentamos y que probablemente algunos estamos enfrentando, no sabríamos qué hacer. Porque ya nos habríamos acostumbrado a hacer lo que Dios nos dice. Digamos, uno pensaría, si Dios me dijera a mí todo lo que tengo que hacer, pues en mi vida no habría circunstancias difíciles. No podría haber. Sin embargo, eso es un ideal, que no es así. Siempre hay circunstancias difíciles en las cuales decimos, Señor, no sé qué hacer. Y ese es el caso de Elías. Señor, me van a matar. No sé qué hacer. Lo único que deseo es morirme. Pero no más. Esperamos que el Señor hable, que nos diga qué hacer. Elías, yo no sé cuánto tiempo transcurrió entre la amenaza, no sé si dice que al otro día, algo así quizás. Pero Elías no esperó a que el Señor le dijera qué hacer. El pánico lo inundó y salió corriendo. Recuerde, es un hombre que es especialista en seguir al detalle las instrucciones de Dios. Pero cuando el Señor se demora, ¿le ha pasado a ustedes que el Señor se demora? ¿Se acuerdan de Abraham? Y de todos aquellos que esperaron y tuvieron que esperar en el Señor. Elías entra en pánico y los que somos humanos como el profeta nos sentimos que no sabemos qué hacer. El riesgo está en que cuando nos acostumbramos a hacer todo lo que Dios dice, terminaremos haciendo muchas cosas para Dios y nos olvidaremos de Dios. Pero vean lo segundo que quiero compartir con ustedes, un detallito pequeño que está ahí. En un momento como el que vive Elías,
Uno diría, Señor, muéstrame, como otras veces me ha mostrado qué hacer, ahora dime qué hago, Señor. Pero el Señor lo llevó al desierto y lo llevó para que identificara la presencia de Él. Lo segundo que nos muestra este pasaje, en esta reflexión que quiero hacer esta mañana con ustedes, es que estar con Dios nos llevará a saber qué hacer. En los momentos donde no sabemos qué hacer, ¿qué tenemos que hacer? Estar con Dios, para saber qué hacer. Eso es lo segundo que nos muestra el texto. Es claro que hacer todo lo que Dios nos dice que hagamos es lo mejor que nos puede pasar en la vida, ¿cierto? Si tú haces todo lo que Dios dice, lo mejor, aunque haya riesgos y costos, seguro, ¿no? La obediencia a Dios nos da seguridad de que le estamos agradando a Él. Así a la gente no le agradamos, pero le estamos agradando a Dios. Nos trae paz, seguramente, y nos da un propósito de vida. El propósito de vida es una vida dedicada a agradar a Dios. Eso es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Pero experiencias como la que vive Elías, una experiencia amenazante, yo no sé cuántos viven eso, ¿no? Una enfermedad, una mala relación, una deuda, un hijo perdido, bueno, cuántas cosas, situaciones amenazantes que uno dice, Señor, ¿y qué hago? No sé qué hacer. Como la que enfrenta Elías. Nos llena de pánico, huimos, nos deprimimos, se nos alborotan las emociones al punto de que queremos morirnos, circunstancias en las que no sabemos qué hacer y esperamos que Dios nos diga qué hacer. Señor, como las otras veces me has dicho que haga, dímelo ya, ¿qué tengo que hacer? El Señor todavía no lo hace. Él no dice nada. El Señor dejó que se fuera al desierto, que entrara en pánico. Él no dice nada. Y situaciones como estas, cuando el Señor no dice nada, son necesarias para que nos acordemos que es más importante estar con Dios que hacer cosas para Dios. Y noten eso que puede sonar muy extraño y muy delicado. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer, se nos ha enseñado, y les digo, quizás con algunos hemos experimentado, y este año, si ustedes me preguntan qué he aprendido yo este año en mi vida, después de 44 años de cristiano, es que es más importante estar con Dios que hacer cosas para Dios. Y quiero decirles esto, eso es lo que no nos enseñaron, que no hemos aprendido, y qué difícil es aprenderlo. Muy difícil. A estar con Dios, difícil. Porque estamos acostumbrados. Ahora, de hecho, partimos de una cultura donde todos queremos ganarnos el favor de alguien, ¿no? Y hacemos cosas para agradarle a los demás. Igual es con Dios. Yo fui un hombre que crecí con un papá a quien siempre quise agradar toda la vida. Y sigo toda la vida buscando agradarle a Dios como era con mi papá y agradar a las personas. Busco eso. Pero encuentro al Señor que me dice, no me importa lo que hagas, yo quiero que estés conmigo. Qué difícil que es eso, les digo. No importa lo que hagas, bueno o malo. Lo que me importa es que estés conmigo. No importa lo que tú hagas, lo que importa es lo que yo hago, dice el Señor. Eso es importante. Todos en esta cultura nuestra crecimos con ese deseo de ganarnos el favor de Dios y de las personas. Y hacemos cosas para agradarlos. Pero el Señor les lleva a Elías al desierto y le dice, sal fuera de la cueva. Y Elías, acostumbrado a ver caer fuego del cielo, a resucitar muertos, a ver llover cuando si no hay sequía, pasa el terremoto y Elías dijo, ahí está Dios. Dijo, no, ahí no está Dios. Y el viento que quiebra las peñas, ahí está Dios. Y el fuego, no. ¿Dónde está Dios? En el silbo apacible y delicado. Identifica a Dios en el silbo apacible y delicado. Hay gente que le fascina ir a esas iglesias donde los tumban, les hacen de todo, ¿cierto? Y yo no digo si es de Dios o no, yo no lo puedo juzgar. Pero lo que el Señor nos enseña aquí es que si tú quieres encontrarlo a Él, es en el silbo apacible y delicado. A un hombre que fue acostumbrado a hacer todo lo que Dios decía, el Señor lo lleva, aprende a estar conmigo. Porque fíjense ustedes, se me ocurre en este momento, Elías hacía, y lo dice ahí, ¿qué haces aquí? Le dice, he sentido un vivo deseo, Señor, y he defendido la fe, he guardado tu nombre, le dice.
Finalmente, lo que hacemos para Dios no lo hacemos ni para Dios, lo hacemos para que la gente crea en Dios y eso está bien. Pero eso no es lo que Dios quiere finalmente, lo que quiere es que nosotros estemos con Él. Eso fue lo que le dijo al joven rico. Deja todo y ven conmigo. Lo que te falta a ti es estar conmigo. Eso fue lo que el Señor le dijo al joven rico. A veces pensamos que hacer cosas para Dios es donde nos encontramos con Él. Hacemos muchas cosas para Dios porque queremos ganarnos su aprobación. Eso es muy humano, muy nuestro. Eso solamente es el reflejo de vidas, personas, quizás los involucro ustedes aquí, que tenemos a veces una baja autoestima y que necesitamos buscar ser amados por los demás y por Dios mismo. Por eso nos cuesta a veces entender la gracia, porque siempre queremos hacer cosas. Y vuelvo les digo, eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. Nuestra cosmovisión fue esa, de la que nacimos la mayoría. Quizás los que nacieron cristianos no entienden un poquitico eso, pero la mayoría sí. Pórtese bien, haga esto, y eso era, eso es amar a Dios, listo. Yo lo amo muchísimo. Elías está solo en el desierto, huyendo de los que lo quieren matar. Y cuando le preguntan, ¿qué haces aquí? La respuesta de Elías evidencia que está ahí por ser fiel a hacer lo que tenía que hacer para Dios. Voy a decir algo que puede parecer herejía. Elías está ahí, no está por Dios. Elías está ahí porque está acostumbrado a hacer cosas para Dios. Puede sonar raro, ¿no? Parecía que Elías estuviera en el lugar equivocado, porque él está acostumbrado a hacer cosas para Dios. Está en el desierto. ¿Qué hace en el desierto? Un hombre de Dios con ese poder que hace en el desierto. Estás en el lugar equivocado. No. Elías estaba donde Dios quería que estuviera, con él, no haciendo cosas para él. Él se está protegiendo de los que lo van a matar. Sin embargo, en ese lugar es donde Dios quiere que esté. Por eso a veces circunstancias difíciles como esas, donde no sabemos qué hacer, seguramente, yo no digo que todas, ¿no? Porque algunos dirán, es que Dios me mandó esto. No. Pero puede ser circunstancias que Dios usa para que tú estés con Él. No le preguntes, ¿qué hago, Señor? Señor, ¿cómo quieres que esté contigo, Señor? Hacer cosas para Dios produce mucho ruido. Imagínense ustedes, Elías desafiando a los profetas de Baal y matándolos, no recuerdo cuántos miles fueron. Eso es una bulla y un lamento, eso hubiera sido hacer cosas para Dios, los truenos de la lluvia, eso hace mucho ruido. Por eso esto del sonido pasible y delicado es muy significativo. Porque para estar con Dios hay que apagar el mundo exterior para descubrir el mundo interior donde Dios quiere hablarnos a nosotros. La quietud del desierto, en la soledad. Elías descubre la presencia de Dios. No se descubre a Dios en las cosas poderosas. Y otra vez, yo no quiero juzgar en aquellas cosas que son grandiosas. Yo creo que Dios tiene poder y todo eso. El problema, y ahí me parece que quizás es mucho más acertado decir que la gente se acostumbra a las cosas poderosas, ¿no? Cosas grandes. Y cuando no hay, no, Dios no está. Cuando Dios por alguna razón le dice, no, escúcheme en el siglo pasible, dice, no, ahí no está Dios. Esta iglesia tan callada, que son tan parcos, ahí ni siquiera está el Espíritu, dirán algunos. Bueno, entonces Elías estaba lejos del Espíritu. Lejos del Espíritu estaba. Elías descubre que para saber qué hacer necesita estar con Dios, pero a eso, como Dios dice en el Salmo 46:10, que ustedes lo saben de memoria, estén quietos para que conozcan que yo soy Dios. A Dios no se le conoce en el alboroto, no se le conoce en el terremoto, no se le conoce en el fuego, no se le conoce en el viento. A Él se le conoce en la quietud. Noten ustedes, ¿estamos viendo a Elías? ¿Estamos viendo el Salmo? ¿Estamos leyendo el Evangelio que dice que Jesús salía de mañana a un lugar desierto para encontrarse con el Padre? ¿Que le dijo al joven rico, deja todo y sígueme? Es una dinámica en toda la Escritura. Si queremos encontrar a Dios, para que nos diga qué tenemos que hacer, tenemos que estar en el silencio y en la quietud. El Señor invita a Elías a estar con Él, a reconocer su presencia en la soledad, en el silencio, en la quietud. Por eso les digo,
Perdone si alguno se siente ofendido. Eso que usted dice que se encuentra con Dios cuando se cepilla los dientes, cuando se afeita, cuando va manejando, se toma el desayuno, no es. Estás mal, desenfocado, perdido completamente. Para encontrar a Dios tienes que alejarte a lo solitario, madruga en la mañana. Los que tienen oportunidad de irse a la finca, a estar quietos, a los que pueden ir a la playa, saquen tiempo a estar. Les digo, estamos aprendiendo en un curso en el que estamos con algunos desde Nueva York, con Peter Escarcero, y nos dice, estén quietos 2 minutos de silencio, 2 minutos enfocados en Dios. Qué cosa para complicada, Dios mío, porque vienen pensamientos, es estar con Él, apártese del ruido, dejar el celular quizás, cosas que nos cuestan muchísimo. Si alguien como Elías, acostumbrado a saber qué hacer, a hacer lo que Dios le decía, a agradarlo a Dios con su obediencia, en un momento de su vida, en una circunstancia difícil como la que él enfrentó, una circunstancia amenazante, necesitó parar y estar quieto para estar con Dios, para identificar la voz de Dios y su presencia, cuanto más nosotros que somos más pecadores que Elías. Ese es un gigante de la fe. Yo no sé cuántos de verdad, porque otra cosa que decimos, no es que yo lo encuentro, yo pongo a fulanito, al otro predicador allá, está bien, hágalo, pero usted necesita estar solo con Dios, usted, sin que ninguno otro mensajero le mande mensajes recalentados. Usted quiere encontrar lo que Dios le dice, búsquelo a Dios en la meditación de la palabra, en la reflexión, en la meditación, no hay otra manera. Fíjense usted, nosotros crecimos cuestionando a los monjes y a las monjitas de clausura. Uy, qué vidas tan perdidas. Déjenme decirles que muchos de ellos entendieron realmente lo que era. Cómo encontrar a Dios. Ahora yo no digo que lo vamos a hacer toda la vida, porque quizás sería algo extremo, pero por lo menos quizás algunos días así. Mi esposa, yo no sé si algunos de ustedes han participado en algo que se llama retiros de silencio. Yo nunca lo he hecho, le digo. Retiro de silencio todo un día, donde no hay celular ni nada y le dan ahí una hojita para que usted vaya y reflexione. Eso es una cosa que llena la vida. Algún día lo pudiéramos hacer nosotros. Sería muy lindo eso, ¿no? Para identificar la voz de Dios, Elías tuvo que esperar a identificarla en el silbo apacible y delicado. En las circunstancias críticas de la vida, como las que enfrenta Elías, como las que muchos estamos enfrentando, es cuando no sabemos qué hacer. Cuando esperamos que alguien, este predicador me diga qué hacer y pongo al otro. Yo sé que muchos de ustedes escuchan aquí escasamente esta reflexión, pero escucharán otras 5 durante esta tarde. Algunos la replican y la replican. Está bien, si lo quieren hacer, hágalo. Pero ahí no va a encontrar al Señor. Eso es mucho ruido. Así no lo va a encontrar en el silencio, como lo encontró Elías. Siempre buscamos que alguien nos diga lo que hay que hacer. El Señor quiere decirnos de una vez directamente qué hacer. Recuerde esto, necesitamos apagar el ruido exterior de nuestro mundo exterior para descubrir la voz de Dios que nos dirá lo que tenemos que hacer. Solo después de que Elías identificó la voz de Dios en el silbo apacible y delicado, el Señor le dice, ahora vas a hacer esto que te voy a decir que es lo que tienes que hacer. Hasta ahí. ¿Usted quiere en esa circunstancia difícil que Dios le diga qué tiene que hacer? Tiene que encontrarse con Dios en el silencio. Dios le va a decir que tiene que hacer. Y le dice ya a Elías, dice, vaya y unja a fulano y a Eliseo y dígale esto y aquello. Y usted va a descubrir cuando está en el silencio de Dios que Dios tiene el control. Que Dios tiene el control de esa situación amenazante de muerte. El Señor tiene el control. Y le dice, yo he guardado a 7,000, tú no eres el único. El Señor tiene el control. Debemos aprender a estar con Dios en el silencio, apartándonos nosotros, aquietando el mundo exterior. En medio de la angustia, podemos identificar la presencia de Dios en lo suave y lo delicado. Ahora, vuelvo y les digo, eso no es tan fácil. Yo digo, nosotros lo estamos experimentando durante este año y ha sido difícil eso, porque nuestra cultura no nos enseñó eso, a hacerlo. Apartarse le digo que estamos haciendo los 2 minutos nomás al día, pero que pudiéramos nosotros media hora, apague todo, enciérrese, diga a alguien que lo moleste y empiece a meditar en la palabra del Señor. No va a ser fácil, pero es la idea. Tal vez haya alguna circunstancia en la que no sabes qué hacer. Quien está allí o quien de pronto
escuchar esta reflexión que dice, eso es lo mío, y en este momento no sé qué hacer, no sé qué hacer. Una decisión que debes tomar, un negocio que quieres hacer, un nuevo proyecto, una relación que quieres comenzar, o estás en una situación tan difícil, amenazante, que te llena de temor, que te hace dudar de Dios, que te deprime, que te angustia. Solo si esperas en Dios y lo buscas en el silencio, Él te dirá lo que tienes que hacer. Eso es sencillo lo que nos enseña el texto, ¿no? Probablemente esté siendo perseguido, no sé, en el trabajo, señalado o juzgado por agradar a Dios, obedeciendo todo lo que Él ha dicho y no sabes qué hacer. Puede ser que incluso, como Elías, esa circunstancia difícil, amenazante que estás viviendo, sea la invitación del Señor para que te encuentres con Él. Y antes de decirte lo que tienes que hacer, Él quiere que reconozcas su voz, que lo escuches y que estés con Él. Si nosotros aprendemos a estar con Dios, en la quietud, en la soledad, en la reflexión, en la lectura de la palabra y en la meditación de su palabra. Por eso, hace 8 días María Isabel preguntó una pregunta, digámoslo, muy acertada, y a veces dijo, bueno, ¿cuántos trajeron la Biblia? Pero yo no quiero juzgar a nadie. No, la tengo en el celular. No, yo es que leo todos los mensajitos que ponen durante el día, la reflexión de fulano manda uno, el otro manda otro. Qué bueno, Señor, qué bueno, lindos esos mensajes. Dios quiere que tú te apartes solito con tu biblicita y esperes que Él te hable. Esta es la palabra de Dios. Que Él te hable. Que lo encuentres en la meditación de la palabra. No solamente Él te revelará lo que tienes que hacer, Él también te mostrará que Él tiene el control. Y que eso que te angustia, que te deprime, que te llena de temor y ansiedad, Él ya lo tiene bajo control. ¿Qué tal si oramos? Ahora, ese es un desafío. Ustedes seguramente saldrán de aquí y me dicen, pastor, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo? Enséñenos. Bueno, tenemos que ver qué hacemos, porque la idea es que tenemos que aprender a estar con Dios. Es algo que nosotros no aprendimos. Yo vengo años preguntándome cómo era esto. ¿Cómo es eso de contemplar a Dios? Algunos dicen que es poner la mente en blanco. No, no es eso. Es enfocarse solo en Dios. No enfocarse en hacer cosas para Dios, sino en Él, en la persona de Jesús. ¿Cómo enfocarnos en Él? Claro, los evangelios nos dan la clave porque nos lo presentan a Él. Y tenemos que conocerlo para podernos enfocar en Él. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Seguramente muchos de los que estamos aquí, Señor, estamos viviendo circunstancias parecidas a las de Elías. No sabemos qué hacer. Si nos preguntáramos cuántos necesitamos saber qué hacer, quizás la mayoría diríamos, Señor, dime qué hacer. Mándame a alguien que me diga qué hacer en esta circunstancia para salvar este negocio, esta relación, para salvar esta vida, Señor, ayúdame. Para salvar la vida de mi hijo, ¿qué hago, Señor? Y gracias por recordarnos, Señor, a través de la experiencia de un hombre como Elías, tan humano como nosotros. Tan fiel, Señor, como no, quizás no lo somos nosotros. Que antes que hacer cosas para ti, necesitamos, Señor, estar contigo para identificar tu voz y tu presencia. Señor, vivimos en un mundo lleno de mucho ruido, muchas cosas, los afanes, las angustias, lo cotidiano, que nos olvidamos, Señor, que tú nos enseñaste a ir a lugares desiertos para buscarte. Señor, yo te doy gracias aún por aquellos que están pasando por situaciones amenazantes como las de Elías. No porque tú las hayas mandado. A Elías, Señor, como consecuencia de su obediencia, lo amenazaron. Pero tú en tu soberanía usaste eso, Señor, para que Elías se olvidara de hacer cosas para ti y pudiera encontrarse contigo y pudiera estar contigo, Señor. Tú sabes quiénes están viviendo esas situaciones. Ayúdale, Señor, a entender que para que
tú les reveles qué tienen que hacer en esa circunstancia, tienen que estar contigo, Señor. Que tú no vas a enviar a nadie que les diga qué hacer. Que tú quieres, Señor, decirles directa y personalmente a su corazón qué es lo que tú quieres que ellos hagan en esa situación. Que puedan leer en tu palabra y meditar para que encuentren lo que tú quieres que ellos hagan, Señor. Y gracias por la certeza que tenemos de que aunque hay situaciones que nos amenazan como la de Elías, ninguna ha escapado de tu control y ninguna escapará de tu control, Señor. Señor, como el joven rico, seguramente si te preguntábamos qué nos falta, nos dirías, ¿te falta seguirme? Deja todo y sígueme. Deja el afán. Sal de tu cotidianidad y búscame. Señor, enséñanos, ayúdanos a aprender esto que no sabemos, Señor. Quiero invitarte 30 segundos, cierra tus ojos. Hagamos este ensayo. Pensemos en Elías y lo que él está viviendo allí en esa cueva. Que el viento, el soplo apacible, para que así como Elías nos encontremos con Dios y escuchemos su voz.